Muy buenas tardes, bienvenidos a una transmisión más de Cuadrante. Hoy martes 22 de junio tenemos en enlace esta tarde a la diputada federal Adriana Dávila, que como le habíamos anunciado en el transcurso pues, de estos días, hoy tenemos enlazada a la diputada, a quien le agradezco mucho porque sabemos que pues, está en carretera, sin embargo, aún así pues, nos concede unos minutos para Cuadrante. Diputada, muy buenas tardes. Alejandro, ¿cómo estás? Buena tarde. Gusto en saludarte. Gracias por la oportunidad de platicar contigo, con tu auditorio. Bueno, déjeme le cuento, para la gente que nos está viendo, pues Adriana Dávila es diputada federal, ya fue senadora de la República, ha sido candidata al gobierno de su natal Tlaxcala y hoy está aquí con nosotros, donde vamos a hablar diversos temas que tienen que ver con la Cámara de Diputados, con la agenda legislativa que traen, pero de muchos otros temas más. Trataremos de abarcar lo más que se pueda. Sabemos que el tiempo es corto. Sin embargo, entrando en materia, diputada, ¿qué análisis hacen ustedes en el PAN después de las elecciones del 6 de junio pasado? Sabemos que el PAN logró recuperar espacios, se coloca como la segunda fuerza en la Cámara de Diputados. ¿Cuáles son los resultados al último, el análisis que les deja esta elección al Partido Acción Nacional? Déjame destacar tres cosas, estimado Alejandro. La primera es lo importante que fue la participación ciudadana, especialmente en algunas zonas del país que rebasaron el 52, 53%, 54%. Ojalá y pudiéramos tener más, pero en el caso concreto de la Ciudad de México y el Estado de México fue fundamental el tema de la participación ciudadana, que permitió además que la clase media saliera a votar y que tuviera con toda claridad una opción distinta y eligiera a la coalición sí por México, va por México, y que pudiéramos tener en el caso concreto de la Ciudad de México 8 alcaldías ganadas, y en el Estado de México también parte del Corredor Azul, en coalición también con otros partidos políticos. Esta es una elección que se vivió de esta manera en la Ciudad de México. Por supuesto, vale la pena que revisemos qué ha sucedido al interior del país, en algunas entidades federativas, en donde lamentablemente no necesariamente logramos aumentar nuestra votación. Si bien es cierto, hoy como Partido Acción Nacional tendremos cerca de 30 y tantos diputados más que nos permiten tener un poco más fuerza, más representatividad. Lo cierto es que todavía queda un camino por recorrer y que además pues es entendible que bajo este esquema pues vale la pena que la estrategia en la próxima legislatura sea con mucha más fuerza, con mucha más contundencia y pues también ir avanzando poco a poco en el resto de las entidades federativas, porque pues México se compone de 2,500 municipios, un poquito menos, hay que leerlo así y hay que trabajar todavía más duro para las siguientes elecciones. Diputada, mucho se ha hablado de pues los candidatos nuevamente que no hicieron campaña y que están vinculados en mayor parte a Morena, y se habla nuevamente y se ha insistido hasta el cansancio que si el efecto López Obrador pues nuevamente alcanzó a impactar en las urnas, de ahí que pues nuevamente Morena tenga esta mayoría en el Congreso. Sin embargo, preguntarte más allá de esto, ¿cuáles fueron las fallas en esta alianza? Por lo que vemos, no logró cuajar en algunos estados, pero desde tu punto de vista, ¿qué es lo que falló? ¿Por qué la gente pues optó por votar nuevamente por Morena? Hubo varias circunstancias que fueron, llamémosle, responsables, incluyendo las fallas internas del resultado electoral. En la zona del noreste, por ejemplo, Alejandro, déjame decirte que sin duda la participación del crimen organizado, que es evidente, que ha sido ya evidenciado incluso por algunos candidatos de la coalición, Sinaloa, Sonora, pues obviamente no solo no ayuda, sino atemoriza, genera condiciones
terribles. Cerca de 90 candidatos murieron en esta elección. Es la elección más violenta que hemos tenido y la gente, por supuesto, tenía miedo. Eso hay que remarcarlo, no solo pues en la parte del noreste, que te hablaba de Sinaloa, Sonora, te hablo también de la zona de Veracruz, por ejemplo, en la zona sur, en donde lamentablemente también tuvimos visos de una violencia terrible que nos lastima y que mancha un poco la fiesta democrática que debería ser la participación electoral. Esto es un elemento que es fundamental entender y que no puede volver a pasarnos en las siguientes elecciones, que tenemos que tener un Estado fuerte que combata con claridad el crimen organizado, que combata con claridad la violencia, que podamos regresar a una fiesta democrática que no incluya, por supuesto, lastimar a otras personas, ¿no? Porque entonces el resultado se ve evidentemente mermado. Las imágenes que tú estás proyectando en este momento, en algunos estados, insisto, Veracruz, Sinaloa, pues fueron, o Jalisco, fueron lamentablemente una constante previo y durante la elección y posterior a la elección. Ese es uno de los elementos que vale la pena señalar. El siguiente elemento es que hay una confesión muy clara por parte del presidente de la República, que con toda claridad, es más, yo diría es la primera vez que con toda desfachatez yo escucho a un presidente decir, sí, sí estoy interviniendo en las elecciones, y además no solo está interviniendo en las elecciones, dice, soy el guardián de las elecciones, como si se olvidara que en procesos electorales, concretamente en el del 88, recordarás, con la caída del sistema, pues lo que luchamos los mexicanos y las mexicanas, generaciones anteriores a la nuestra, fue justamente por tener un sistema democrático e instituciones independientes del gobierno en este sentido. El uso de los programas con fines clientelares, la amenaza y la participación de dos instituciones que deberían ser para la impartición, para la procuración de justicia, concretamente la Unidad de Inteligencia Financiera y concretamente la Fiscalía General de la República, que no pueden ser instituciones que se usen para amedrentar, para amenazar, para chantajear, para forzar a adversarios políticos bajo la acusación que hace un presidente en las conferencias matutinas con el uso de estas dos instituciones. Estos elementos no son parte de la coalición, pero afectan la elección. Y en el caso concreto de los errores internos, a mí sí me parece, Alejandro, que hay que hacer una revisión muy clara de qué sucede cuando las instituciones nos desdibujamos, ¿no? Y por qué no funciona en algunos estados de la República. Bueno, vale la pena entender que las coaliciones van quitando identidad también a las instituciones políticas. No estoy diciendo que no deban hacerse coaliciones en lo posterior, lo que te estoy diciendo es que hay que construirlas, no solo desde las cúpulas, sino desde las personas que militan en cada partido político para darle sentido a las coaliciones y que tienen que ver con hacer gobiernos incluyentes. Yo en lo personal me inclino más por gobiernos de coalición que por campañas electorales de coalición. Creo que son cosas distintas y las que tenemos que revisar. Los partidos hemos renunciado lamentablemente a nuestra democracia interna, hemos limitado los padrones. En el caso concreto de Acción Nacional, que es el partido al que yo milito, creo que tenemos que hacer una revisión muy clara de por qué no estamos siendo una opción para los jóvenes, por ejemplo, por qué no logramos entender que debemos abrir un partido a los ciudadanos, que fue cuando mejor funcionó nuestro proceso electoral y que es un reto enorme que tenemos todos para construir una mejor institución. Diputada, a ver, con respecto a lo que mencionas y que hemos visto que últimamente han sido esos señalamientos de una narcoelección, pero preguntarte, porque parecía que sí, evidentemente los medios en diversos estados han reportado esta violencia desmedida, tú lo acabas de mencionar, tan solo la cantidad de candidatos que han sido agredidos o que fueron agredidos y de los cuales muchos desafortunadamente perdieron la vida, pero pareciera que todo queda en el mero dicho. Diputada, ¿dónde están las denuncias en contra de esta narcoelección? Mira, creo que ese sesgo que incluso se le quiso dar por parte de la Presidencia de la República, hay que denunciar. El asunto de fondo, Alejandro, y la pregunta que yo haría es, ¿a quién denuncias? Yo estoy segura, porque conozco muchos servidores públicos que hoy están en el gobierno federal, que son servidores públicos capaces, que son servidores públicos comprometidos. O sea, no quisiera culpar en especial a varios o algunos de ellos, pero lo cierto es que cuando careces de una política de seguridad pública en el país, que yo le he venido denunciando desde hace mucho tiempo,
te encuentras y te topas con que a qué instituciones vas a recurrir para denunciar. Déjame ponerte un ejemplo. Al inicio de la legislatura, el instrumento que el gobierno federal tomó como decisión para combatir la delincuencia organizada, la delincuencia en general, fue la Guardia Nacional. Han emitido cerca de 11 documentos en este gobierno en materia de inseguridad o lo que yo diría mejor, de seguridad, que tendría que ser el sentido, y en ninguno se establece ningún lineamiento sobre el combate a la delincuencia organizada. Es más, la palabra literalmente no la mencionan en ninguno de estos documentos, y pareciera ser que lo que se está haciendo es un permiso anticipado a los grupos delictivos para involucrarse, participar y yo diría, pues, estar participando ya no solo en el proceso electoral, sino en su vida cotidiana. La gente tiene miedo, Alejandro. La gente no tiene ninguna necesidad o sea, es decir, una persona que es candidato o alguien, un ciudadano común, ¿no? Que va y denuncia, pues lo que ha generado es más desconfianza en las instituciones que no dan respuesta. Y si a eso le añades una declaración, por ejemplo, del presidente de la República cuando dice, la delincuencia organizada se portó muy bien. Yo no entiendo esa acepción, no quisiera interpretarla como que hubiera una complicidad entre la delincuencia organizada y obviamente el gobierno, porque pareciera ser como felicidades, hicieron bien su trabajo, ¿no? Y entonces esas limitaciones que además se han acompañado de, por ejemplo, la liberación del hijo del capo más famoso y reconocido en este país y en el mundo, el Chapo Guzmán, en octubre de 2019, o el saludo a la mamá de este mismo, a la abuela de este mismo personaje, o el tema de las declaraciones de un presidente que dice, cuando se le declara la guerra al narcotráfico, textual, así lo dijo en una conferencia matutina, la política se la lleva a la fregada. Entonces pareciera ser que hay un tema de complicidades y la gente tiene miedo, Alejandro, y nosotros tenemos que hacer algo para que esto termine. Tenemos que exigir instituciones fuertes y sólidas. Insisto, estoy segura que hay servidores públicos capaces y dispuestos a hacer lo propio, pero se ha confundido todo, incluso la famosa austeridad, para que las Fuerzas Armadas, por ejemplo, tengan que teñir sus propios uniformes, para que no tengan ni siquiera el instrumento, si no tienen botas y uniformes, Alejandro, pues imagínate armas, o imagínate los instrumentos para capacitar y formar a sus policías, concretamente la Guardia Nacional, que además depende prácticamente de la defensa nacional. Entonces hemos militarizado este país, algo que se había dicho que no se haría, y que lamentablemente no solo no se cumple, sino nos tiene en una situación que ayer, con los propios datos que da la Secretaría de Seguridad Pública, insisto, que hay gente que está trabajando, que tiene ganas de hacer las cosas, pues si de pronto te das cuenta que la trata de personas aumentó el 40%, por ejemplo, que el feminicidio aumentó el 11%, que la extorsión tiene también su aumento, el robo a casa habitación, el robo a transporte, o sea, todo ese tipo de cuestiones han estado aumentando, pues es que algo está fallando. El plan de política criminal inexistente, incluso en la conformación de la nueva Fiscalía General de la República, que ni es nueva, ni tiene plan criminal, pues estamos teniendo un problema de procuración de justicia, de atención a las víctimas y de prevención del delito, que me parece todavía más grave. Y si a eso le añades la eliminación de los fondos como el Fortasec o el Fortamun, que ayudaban a estados y a municipios para preparar a policías municipales, estatales, para equipar, para, en fin, una serie de instrumentos que debe tener la autoridad, pues entonces estamos en una verdadera desventaja frente a un crimen organizado que le sobra dinero, que le sobra tecnología y que lo peor del caso es que hoy además le sobra violencia. Diputada, precisamente en lo que tú refieres, preguntarte entonces, ¿ves al Estado como tal sometido ante el crimen organizado? Nos lo sometió el crimen organizado desde el momento en que se liberó al hijo del capo más importante de este país y del mundo detenido en Estados Unidos. Ahí hubo una rendición del Estado mexicano, porque el presidente de la República, que reconoce que lo deja ahí, que por cierto es un delito, que hace eso, el mensaje que da es, no importa, ustedes sigan haciendo, es un permiso para delinquir. Son mensajes constantes que se han venido dando. Se ha confundido el tema de no confrontarse con la población civil, de permitir las protestas, con permitir que se cometan delitos. Son cosas completamente distintas y los delitos tienen que castigarse. Alejandro, los delitos no pueden
no pueden perdonarse, tienen que castigarse. Para eso existe la ley y para eso los instrumentos que el Estado mexicano ha construido son especialmente los derivados de leyes, ¿no? Y el primero que protestó cumplir y hacer cumplir la ley, pues es el propio presidente de la República, además con un respaldo importante que me parece que está desperdiciando y dilapidando para no actuar y asumir una responsabilidad que es necesaria, porque después de las elecciones, pues vemos masacres como la de ayer, cerca de 26 personas que perdieron la vida en Reynosa, y en donde dice el presidente hoy en su conferencia, oigan, vamos a traer la investigación, ¿no? Yo lo que digo es, no la traigan porque les toca investigarlos, es delincuencia organizada, es participación de los narcos, o sea, es su obligación hacerlo. Claro. Diputada, precisamente en este sexenio, bueno, llevan ya 3 años en lo que van promoviendo una consulta para juzgar a expresidentes, como si la justicia, digamos, se fuera sometida a una votación. Precisamente en ese sentido, ¿qué opinas de esta consulta que está promoviendo el gobierno federal y que pareciera más que nada una tomada de pelo? Mira, hemos tenido distintas tomadas de pelo, la rifa de un avión que no se rifó, luego la rifa de un palco que ahora va a quererse rifar, un tema de un instituto para devolverle al pueblo lo robado, que se robó lo que el pueblo dijo, o sea, que además hay acusaciones de propios servidores públicos ahí, en su momento Mauricio Merino lo dijo, ¿no? Como el otros servidores públicos que participaron, perdón, Jaime Cárdenas, que participó como titular del famoso Instituto para devolverle al pueblo lo robado, ¿no? Y ese tipo de cuestiones que parecen que son medidas populares, populistas, que mantienen entretenida a la gente, que simulan un combate que no debe simularse, que debe hacerse. Yo quiero decirte que si hay algún delito que cometieron cualquiera de los presidentes o servidores públicos, incluyendo el que está ahora, me parece que debe castigarse. Eso no se puede someter a consulta. O sea, no es un asunto de que la gente quiera que te castigues. Imagínate que entran, evita todo, estudio, toca madera, por favor, Alejandro, pero que entraran y te robaran en tu casa o en fin, que hicieran todo lo que tuvieran que hacer y que tú consultaras a la gente si te van a castigar o no a quien te robó. Claro. Pues no puede hacerse eso, la ley no se consulta. Por eso existen leyes en este país, porque eso pone límites a conductas y porque pone límites a conductas, especialmente conductas delictivas, ¿no? Oye, diputada, así como se está promoviendo esta polémica encuesta para juzgar a los expresidentes, esta consulta, ¿crees que en un futuro el presidente Andrés Manuel López Obrador tendría que ser juzgado? Porque tú hablaste ahorita de un delito en el que habría incurrido el Estado mexicano a liberar al hijo de un capo. ¿Tendría que juzgarse al presidente Andrés Manuel López Obrador a futuro? Por supuesto. A ver, déjame decirte, aquí hay delitos además confesos. O sea, no los estoy inventando yo, por si alguien me está viendo y puede no estar de acuerdo conmigo. No los estoy inventando yo. Hay un delito muy claro en donde él dice, que además debo decirte que lo negó al principio cuando fue el tema de la liberación. Nosotros preguntamos, tu servidora, en la comparecencia de Alfonso Brazo, ¿quién había dejado libre a este capo de las drogas, no? Y yo recuerdo las primeras respuestas eran, se tomó la decisión en la mañana, ¿no? Bueno, todavía no pasaba el tema en la mañana, en la reunión casi madrugadora, no pasaba este asunto fue después de las 2 de la tarde, cuando empezó a haber el problema en Culiacán. Pero él confiesa que lo dejó ir él después, ¿no? Meses después dice, yo lo dejé ir, porque iba a evitar una matanza. No evitaba una matanza, se hizo un muy mal operativo que no fue dirigido por quienes se dirigen generalmente los operativos de esta naturaleza que requieren de inteligencia, de participación policial muy clara, de la colaboración de grupos distintos de seguridad entre el Estado, los municipios, la Marina, por ejemplo, ¿no? Y entonces se justifica el tema de lo dejé ir porque si no iba a haber una matazón. Un operativo, Alejandro, lo que hace es establecer todas estas variantes para que no haya estos riesgos, especialmente en la población. Entonces, me parece que eso es un grave problema. Ese es el primer delito que él confiesa, ¿eh? Hay otro que pasó en tu estado, que fue el primero con el que abrimos el sexenio y que yo lamento muchísimo, que fue el tema de la explosión de aparentemente en un combate de robo de Huachicol, ¿no? Yes. Más de 150 personas murieron quemadas a la vista del ejército. A la vista del ejército.
que no hizo nada para evitarlo. A mí, yo lo lamento mucho porque si hay alguna institución que yo respeto son las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero si tú revisas los videos en tu tierra y haces una recapitulación de lo que sucedió en Tlahuelipan, te das cuenta que ahí hay omisiones, fíjate bien, de personas preparadas, por ejemplo, para un plan de N3 de emergencias climatológicas, ¿no? Que son riesgos además que se viven, pues ahí tendría que haber justamente esa preparación servido para evitar la muerte que pareciera haber sido intencional de más de 170 personas. Yo no, para mí es inconcebible. Y eso también tiene una responsabilidad de carácter penal, porque estamos hablando de lo que yo te diría homicidios pues intencionales o dolosos, ¿no? La verdad, o por lo menos imprudenciales, no lo sé. Y tendría que haberse dado y asumido una responsabilidad. No tenemos en ninguno de los casos que te estoy mencionando a alguien en la cárcel. Déjame decirte otro tema que pareciera ser que no tiene relación, pero sí la tiene. Se suministró medicamento contaminado por parte del hospital de Pemex a personas que padecen insuficiencia renal y murieron por lo menos 19, aunque los datos oficiales dicen 13, recordarás, en Sí. Tabasco. Bueno, hasta la fecha no hay un solo detenido. Y la noticia que tenemos del día de ayer es que 35 millones de vacunas, por ejemplo, se compraron una empresa fantasma. Imagínate lo grave que estamos teniendo en corrupción que está ocasionando muerte. Oye, Ahora, pero se supone que es el sexenio del combate a la corrupción, diputada. pues, ¿cuál combate a la corrupción? Pues los ventiladores a sobreprecios del hijo de Barret, las casas de Heréndira que se escandalizaban por la casa de la gaviota y mira, pues acá les resultaron más casas a Heréndira, su esposo, y que por cierto, debo decirte, pues el cambio tampoco de ayer, pues tampoco, es un mensaje quizás de un pleito interno más que de respuesta a los ciudadanos, ¿no? De política pública, ¿no? A mí me parece que, pues, ¿qué puede hacer Irma Heréndira o el que viene si el que manda es el presidente, ¿no? El presidente decide a quién perdonar, a quién no perdonar, a quién exonera, a quién no exonera. Cuando se habló del caso de Ana Gabriela Guevara, que yo lamento mucho porque fue mi compañera senadora, y no hay ni siquiera una investigación, por ejemplo. Yo no estoy diciendo que todos son culpables. El tema de las adjudicaciones directas, 85% de las adjudicaciones directas, que debería ser la excepción, no la regla, pues también tenemos ese proceso de corrupción. Pero todo eso está ocasionando muertes. Esos delitos, por lo menos los dos primeros son confesos. El último delito, que es delito confeso por parte del presidente de la República, es desde, sí, me estoy metiendo en las elecciones. Un delito electoral que, por cierto, incluyeron en el que yo voté en contra, te lo quiero decir, en la reforma al artículo 19 para prisión preventiva oficiosa, porque esto justamente lo que evidencia es que lo único que se está haciendo es burlarse de la ley, es usar reformas legislativas que no se están aplicando solo para generar una percepción. Y a mí me parece que eso es muy grave. Entonces, si alguien ha cometido delitos electorales de omisión, que pudiera llamarse, en este caso, una especie de omisión criminal para el manejo propio de la pandemia. Déjame dar otro dato, Alejandro. O sea, hoy se abrió el sistema para vacunar a personas de 30 años, ¿no? Y yo te pregunto, bueno, ¿y la segunda dosis de quienes todavía no la tienen? Sí, sin duda, es un tema que siguen cuestionándose incluso no solo en el estado de Hidalgo, sino en todo el país, las personas que todavía no han recibido sus dosis. Incluso se hablaba de ya destiempo, se les habían pasado el plazo marcado por las instituciones de salubridad. Tienes enfrente a una cincuentona que está contigo hoy en este programa, que ya se le pasó el tiempo de la vacuna de los 50 años, ¿no? ¿Y cuál fue el argumento, diputada? Todavía Pero no nos... ustedes son servidores públicos y se supone que tienen a la mano la información de qué está pasando con esto. Hemos hecho un sinnúmero de solicitudes de información que lamentablemente no han sido atendidas por la autoridad. He sido legisladora, diputada federal 2 ocasiones y senadora de la República, Alejandro, y esta es la primera vez que yo no encuentro respuesta absoluta en ninguno de los casos. Y me da mucha tristeza porque la verdad ha sido durísimo lo que estamos viviendo. Saludamos a toda la gente que nos sigue en esta transmisión y que cada semana pues está al pendiente de Cuadrante. Muchísimas gracias a toda la gente que se conecta semanalmente,
Diputada, preguntarte, ya el tiempo, estamos casi por finalizar esta entrevista, pero a la gente que nos está viendo, pues como era de esperarse, una vez pasado el proceso electoral del pasado 6 de junio, pues ahora viene pues a cobrarse las facturas, por decirlo así, en los partidos políticos. ¿En qué sentido? Bueno, la renovación de las dirigencias nacionales. Y por ello preguntarte, diputada, parece que viene este proceso de renovación en tu partido. ¿Cómo ves el escenario? ¿Aspiras tú a la dirigencia nacional? ¿Cuál es el escenario que tú vislumbras de aquí a la renovación? El estatuto del partido, Alejandro, dice que en el segundo semestre posterior a la elección tiene que convocarse a la renovación de la dirigencia nacional. Yo he tomado la decisión de, una vez que se emita la convocatoria, inscribirme, participar. Me parece que hay que plantear soluciones para un partido que, si bien es cierto, y te lo dice alguien que respeta, por supuesto, a sus fundadores. Yo entré al PAN hace cerca de 26 años en un discurso de Carlos Castillo Peraza, peleando en esta democracia que fuimos construyendo con muchos otros actores, peleando con toda claridad, te lo digo, en el caso concreto de Huejotzingo, Puebla, que fue el primer discurso que oí de Carlos Castillo Peraza, el triunfo de Huejotzingo en los tribunales, en una lucha durísima que tenía que darse para evitar que se cometieran atropellos a la democracia, a la participación ciudadana del voto de las personas. Pues a mí me parece que, respetando a esos fundadores, estamos obligados a construir un partido, a fortalecer un partido que piense en el siglo XXI, que sea capaz de convocar a los jóvenes, a las mujeres, de darles sentido de identidad, de fortalecerlo, porque necesitamos ser no solo una oposición, Alejandro, necesitamos ser alternativa. El PAN requiere no necesariamente solo de basar su sobrevivencia, y lo digo así, en la conformación de coaliciones, que yo he venido escuchando desde hace algunos días, que ya se da por hecho que el 24 es así. Yo lo que digo es que México no les conviene ninguna institución partidista, que además es el instrumento que nosotros tenemos para acceder a los cargos como ciudadanos, ¿no? Los partidos políticos, no les sirven instituciones débiles que se juntan en sus debilidades, les sirven instituciones fuertes que se conjuntan para hacer política pública y hacer contraste y alternativa. Déjame darte una frase de Carlos Castillo Peraza, que insisto fue mi referente ideológico por el que yo entré hace ya 26 años. Decía Carlos Castillo Peraza, hay que cuidar al partido porque es el instrumento que nosotros elegimos para cuidar a México. Y creo que este momento es importante para participar. Yo tengo una trayectoria de 26 años, una trayectoria que lamentablemente como mujer pues tienes que estar comprobando todos los días, que tienes que estar diciéndole a la gente que eres capaz de hacer las cosas. A mí me han preguntado, oye, ¿vas a competir por género? No, de una vez les digo, no es por ser mujer porque quiero competir porque creo que tengo las capacidades, la fortaleza, la formación institucional para poder hacer de este PAN un PAN del siglo XXI, el PAN que nuestros fundadores quisieran para este tiempo, que ya rebase el 39, que ya rebase los 80 y que nos permita convocar, insisto, a jóvenes y mujeres que vean en el PAN una opción. Diputada, ¿buenas o malas las cuentas que ha entregado hasta ahorita el dirigente nacional Marco Cortés? Quienes estamos en el PAN, Alejandro, yo lo que te diría es que tenemos la obligación de proponer soluciones para mejorar las cosas que pueden mejorarse. Que sea la historia quien juzgue a cada quien, que sea la historia, las cifras, que además no deben leerse solo en cifras, porque me parece que estamos hablando de política pública, estamos hablando de seres humanos. Y yo también quiero decirte que ningún triunfo en un lugar sustituye derrotas en otros lugares. Cuando a mí alguien me dice que desde la dirigencia, cualquier actor que sea, no solo el presidente del partido, dice, no se preocupen si perdimos tal o cual municipio, al fin que lo sustituimos con Benito Juárez, o lo sustituimos con Álvaro Obregón, o lo sustituimos con el Estado de México. No, ningún ciudadano de ninguna parte del país es sustituido. Un tlaxcalteca no puede sustituir a un hidalguense no puede sustituir a un baja californiano no sustituye a un chihuahuense, porque sus realidades son distintas. Este país tiene cerca de 2,500 formas de ver, por lo menos, ver las cosas. En su vida cotidiana les afecta, en su vida cotidiana se transforman, y la vida cotidiana y la política pública donde más se siente es en el municipio, Alejandro. Entonces, no puede un triunfo sustituir al otro. Hay cosas que se ganaron,
hay que celebrarlo por la participación ciudadana, pero el PAN está obligado a plantear cosas para fortalecernos como institución. Y déjame decirte, lo peor que le puede pasar a un partido político es que le dé, y lo digo con mucho respeto, el síndrome del cajero. No sé si sepas cuál es ese síndrome. No, ¿cuál es? Compártenlo, diputada. Mira, cuando estás frente a una caja que recibe dinero, ¿no? Llámese en un banco o en algún otro lugar, pues recibes tanto dinero que piensas que ese dinero es tuyo, ¿no? Quiero decirte que en el caso de los votos, hay quienes piensan que hoy que tienen tantos votos es más yo, y el fulano más votado, y perengano más votado, y etcétera, ¿no? Yo lo que he dicho es, por Dios, esos votos son de los ciudadanos que depositan confianza en alguna persona, en alguna institución, y que nosotros tenemos que entender que nos los prestaron para un proceso electoral en este momento en el que tomaron una decisión. Pero posterior, esos votos son del ciudadano, no son tuyos, no te pertenecen. Por eso decía, no puedes pensar que todo lo que recibes es tuyo. El PAN no puede pensar que los votos que salieron en la Ciudad de México fue necesariamente porque tuvimos la mejor alternativa. Debo decirte, hubo elementos, circunstancias y una clase media, Alejandro, que se organizó, especialmente en la Ciudad de México, que se organizó para salir a votar de manera voluntaria, sin un proceso de movilización, sin un proceso de acarreo, sino de decir, oigan, yo ya no quiero que esto esté pasando, incluyendo la indolencia de la línea 12 del metro. Habrá quien diga, pero es que los de Tláhuac votaron por Morena. Sí, es cierto, pero repercute en lo que la gente no quiere vivir en sus propias comunidades y en sus zonas. Y por eso me parece fundamental que el análisis no debe hacerse solo a raíz de números, porque cuando tú ves a las personas como números, te vuelves indiferente a lo que en su momento el PAN planteaba, y don Manuel Gómez Morín decía con toda claridad, hay que aliviar el dolor ajeno y evitar el dolor evitable. Y el dolor evitable es, por ejemplo, que nosotros hoy pudiéramos tener medicamentos para que nuestras niñas y niños con cáncer no mueran. Pudiéramos exigir a este gobierno que las vacunas se apliquen a tiempo, que no compre a sobreprecio. Eso es política pública. De eso se trata la política. Diputada, finalmente preguntarte, después del fracaso que tuvo Felipe Calderón con la intención de formalizar su propio partido, vemos su retorno al PAN, también el retorno a Margarita Zavala, quien parece va a ser diputada, y también vemos muy activo a Ricardo Anaya, que nuevamente regresa y hace apariciones y que pues ha sido incluso cuestionado en redes sociales, pero a reserva de que se formalice o no una alianza PRI-PAN-PRD para la elección del 2024, ¿ves un choque férreo de aspirantes entre Calderón, Margarita Zavala y Ricardo Anaya por la candidatura presidencial del PAN? Yo lo que te diría, insisto, es que no nos puede dar ese síndrome del cajero. Cada quien tuvo sus votos y hay que medirlos en la justa dimensión. Segundo, qué bueno que el PAN pueda tener muchas opciones. Y eso no debiera espantarnos, al contrario, debería fortalecernos porque hay personajes que pueden representarnos con mucha dignidad, con mucha fortaleza para el 2024. Pero pensar construir el 2024 a raíz de lo que pasó en el 2021 me parece un grave error. Necesitamos tener partido fuerte que arrope a quien mejor pueda representarnos, solos o acompañados. Déjame decirte, pero la obligación de cualquier dirigente partidista es primero que nada fortalecer una institución que es un instrumento ciudadano para participación política electoral. Eso no podemos ni debemos olvidarlo, porque está en nuestra responsabilidad, especialmente de quienes asumen el reto de dirigir un partido político. La prioridad es ver hacia adentro. Y déjame decirte algo, si un partido político internamente no es capaz de entender que lo que exige afuera tiene que vivirlo dentro, ¿y a qué me refiero? Si exiges democracia con un presidente como López Obrador, debe ser lo suficientemente fuerte internamente para vivir tu propia democracia, para platicar con los demás. Si le estamos exigiendo diálogo al presidente López Obrador, no puedes negar el diálogo interno a los militantes de tu partido que conforman esta fuerza importante para ganar elecciones. Si nosotros exigimos a López Obrador que actúe con imparcialidad, con altura de miras, tenemos que ser capaces desde dentro de construir y proponer un partido que también actúe con altura de miras y que no se genere en una circunstancia casi de si estás conmigo o no estás contra mí. Esa frase es muy buena para López Obrador porque él la planteó. Pero ¿qué
quisiera ser mi presidente? Que también gobierne para mí, ¿verdad? ¿Qué quiero de un dirigente? Que entienda que cada uno de sus militantes es igual de importante, que es fundamental empujar esa participación, motivar esa participación, construir esa participación interna que te hace fuerte y que ayuda a más, que no se vea como una competencia interna más, llamémosle encarnizada, que si fuera una competencia externa. No puedes exigir diálogo externo si no eres capaz de dialogar con los tuyos dentro. Eso me parece que es fundamental porque se le llama congruencia y este partido tiene que regresar a la congruencia, tiene que entender que la construcción de un mejor país pasa por tener instituciones fuertes y el PAN es una institución que debe fortalecerse. Diputada, pues muchísimas gracias por estos minutos. Vamos a estar muy atentos de lo que pase, pues no solo en la renovación de la dirigencia del PAN, si así sucede en otros partidos, pues vamos a estar invitando aquí a los aspirantes y bueno, la invitación queda abierta para ti porque si más adelante se dan las cosas, bueno, esperemos platicar contigo más adelante. Muchísimas gracias, diputada. Muchísimas gracias a ti, Alejandro. Gracias por esta oportunidad de platicar contigo, con tu auditorio, y estoy a la orden que hoy ustedes también como medios de comunicación tienen un papel fundamental, un rol fundamental para impulsar la pluralidad, porque lo más importante en este país es que se entienda que el mejor proyecto para México es el que se construye entendiendo que somos diferentes y que se puede hacer todo desde la pluralidad. Muchísimas gracias. Ya lo escuchó usted, la diputada federal de Acción Nacional, Adriana Dávila. Yo me despido de ustedes, nos vemos aquí la próxima semana. No lo olviden, mañana tenemos Médico en Línea a las 6 de la tarde y por la noche a las 8, Periodistas en Red. Mi nombre es Alejandro Gálvez, nos vemos aquí la próxima semana.